Buen día, queridos amigos. En esta ocasión quiero compartir contigo una breve meditación sobre los tipos de fe que habla la Biblia y cómo poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Te invito que si tienes Biblia en casa puedas abrirla y poder buscar los pasajes que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Comenzamos, la fe y los tipos de fe. El apóstol Pablo le dice a Tito en capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Aquí el apóstol Pablo le recomienda a Tito enseñarle a hombres mayores que van a liderar la iglesia, que deben tener una fe sólida. ¿Qué significa una fe sólida? Algo que no se mueve, algo que permanece y está firme. Esto lo podemos ver ahora sí con Tito. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5. Y habla de una fe sincera. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Y nos habla de una fe sincera que Timoteo la vio en su abuela y en su madre Eunice. Esto es lo que podemos enseñar a las nuevas generaciones, cómo transmitir nuestra fe, que ellos puedan ver, los jóvenes puedan ver una fe sincera en nosotros, una fe que se deposita en Dios y que ellos puedan aprender, así como Timoteo lo aprendió de su abuela y de su madre. Ahora vamos a ver una fe grande con el centurión. Esto lo vemos en el libro de Mateo 8, del versículo 5 al 10. Y dice así, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y aquí podemos observar cómo el centurión tiene una fe que le dice al Señor, solamente pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Aquí podemos ver cómo el centurión deposita su confianza de una manera tal en Dios que solamente dice, di la palabra, solamente pronuncia esa palabra y se hará el milagro. Y seguimos con el tema una fe grande. Y vamos a ver el versículo 9 y 10. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe tan grande en todo Israel. Y podemos ver acá en el versículo 10, al oírlo Jesús quedó asombrado. ¿Cuántas veces queremos asombrar a las personas con lo que hacemos o lo que decimos? Pero sobre todo para asombrar a Dios es algo, ahora sí, una fe demasiado grande. Aquí el Señor quedó asombrado y dice, no he visto una fe como esta en todo Israel. Este centurión era un hombre que tenía bajo su autoridad 100 soldados y les decía, hagan esto y lo hacían. Y cuando sus superiores le daban órdenes a él, él obedecía y él sabía que esa autoridad se tenía que cumplir. Él reconoció que Jesucristo tiene la autoridad de Dios, es Dios mismo. Y él solamente bastaba que pronunciara una sola palabra para que las cosas fueran hechas. En el libro del Génesis dice la palabra del Señor, dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz. Dios habla y las cosas son hechas. Por eso el centurión tuvo una fe tan grande en Dios que él sabía que solamente con que pronunciara una palabra a Jesús, su siervo iba a sanar. Este es el tipo de fe que deberíamos de tener. ¿Para qué? Para que nuestro Dios quede maravillado de esa fe que hemos depositado en él. Seamos como el centurión. Vamos a leer Mateo 14, versículo 22 al 31, donde habla de la poca fe. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas.
A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Seguimos con el versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo soy». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí», bendijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. Ahora podemos ver aquí dos cosas. Una, que Pedro le pide al Señor que lo haga caminar sobre el agua. ¿Y qué hace Pedro? Camina sobre el agua. Mientras él está mirando a Jesús, no se hunde, sigue caminando sobre el agua. Pero cuando quita los ojos de Jesús, ahí, ¿qué pasa? Se llena de terror, de miedo y empieza ¿qué? A hundirse. Así nos pasa a nosotros. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Que cuando nosotros como seres humanos estamos en los problemas, en diversos problemas, si nosotros vemos los problemas y quitamos los ojos de Jesús, ¿qué nos va a pasar? Como el apóstol Pedro, nos vamos a hundir. Vamos a ver un problema muy grande y no vamos a ver el poder de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús? Vamos a ver los problemas pequeños y vamos a ver al Dios todopoderoso que tenemos. La Biblia dice que Pedro se llenó de terror, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Mientras él caminaba, lo hacía ahora sí mirando a Jesús. Pero cuando él quita sus ojos de Jesús, se empieza a hundir. Eso es lo que podemos aprender de estos versículos. Y el Señor que dice: «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo soy». Eso es lo que tenemos que hacer en los problemas. No debemos de tener miedo. Debemos aprender a confiar en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es suficiente para poder ayudarnos en cada problema que tenemos. Y ahorita vamos a ver por qué ahora sí se llama poca fe. Seguimos con el versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Y en el versículo 31 podemos observar cómo le dice el Señor: «Tienes poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Es lo que nos pasa cuando vemos las circunstancias que nos rodean. Nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo y quitamos los ojos de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Podemos tener poca fe. No es que seamos personas sin fe. Jesús no les dijo, son hombres sin fe. Dijo, tienes poca fe. Es lo que le dijo al apóstol Pedro. ¿Por qué dudaste de mí? Eso es tremendo, que podamos dudar de Dios. Pero a veces como seres humanos, pues flaqueamos. Pero no debe de ser. Debemos ahora sí poner nuestra confianza en Jesús, para que seamos como, ahora sí como el centurión, esa fe que tenía el centurión, y no como, ahora sí, la fe del apóstol Pedro. Somos seres humanos y fallamos todo el tiempo, pero recordemos siempre que nuestro Dios tiene todo el poder para ayudarnos en cada momento de necesidad. Él es Dios y Él no nos dejará ni nos desamparará. Ahora vamos a ver una fe muerta y lo vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Vamos a ver que en este capítulo y en este libro de Santiago no nos habla sobre la salvación, sino nos habla de, ahora sí, de judíos cristianos que ya eran salvos, pero que no estaban practicando su fe, sino que era una fe teórica. Vamos a ver en este caso quién escribió este libro. Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Cuándo fue escrito este libro? Entre el 40 y el 50 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A las 12 tribus de Israel que estaban dispersas por todo el mundo. Habla a los cristianos judíos que realmente estaban enfocándose más en la fe teórica que en una fe práctica. Ellos decían que habían creído en Dios, pero lo decían, pero no lo hacían. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2, 14 al 17. Amados hermanos,
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas obras o buenas acciones, si no está muerta y es inútil. Y aquí podemos ver, en el capítulo 2, versículo 14, dice, amados hermanos, está hablando a personas que tienen la misma fe en Jesucristo. No le habla a personas incrédulas, sino dice hermanos. ¿De qué le sirve a uno decir, solamente de dientes hacia afuera, decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, no de salvar, ahora sí, su alma de la condenación eterna, sino de ayudar a una persona. Supóngase que ven a un hermano o a una hermana y vemos que está hablando el término hermana o hermano en la fe, que no tiene que comer ni con qué vestirse. Si uno de ustedes le dice adiós, que tengas buen día, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como hijos de Dios, cuando lo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos sella con su Espíritu Santo y Él pone en nuestro corazón, derrama en nuestros corazones ese amor que podemos ahora manifestarlo a los hermanos, a las hermanas en la fe. Si vemos que alguien tiene necesidad, ¿cómo podemos cerrar así nuestras manos sin ayudar a alguien? Dios, cuando vino al mundo, Él vino y ayudó a toda la gente que estaba en necesidad. Él vino porque tenemos una necesidad muy grande, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero cuando somos hijos de Dios, ahora podemos actuar no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos ayudar a nuestros hermanos. Les amamos y todo aquel que esté en necesidad, no podemos solamente decirle, sí, que Dios te bendiga, que te vaya bien. No, cuando el amor de Dios mora en nosotros, siempre se va a manifestar ese amor, esa fe, pero en una fe nada más teórica, sino en una fe práctica, con dicho y hecho. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia, Dios muestra cómo muriendo por nosotros. Él nos dejó su palabra, pero también lo demostró con acciones. Y todos los que somos hijos de Dios debemos demostrar con nuestras palabras y con nuestras acciones. Dice la palabra de Dios que si decimos que hemos creído en Dios, pero no lo hacemos, no lo ponemos en práctica, dice que la fe es muerta. No es una fe viva, es una fe muerta. Así como el cuerpo mismo, si no tiene el espíritu, no respira, no se levanta, no ve o no oye, entonces quiere decir que la persona está muerta, no está viva. Así la fe. ¿De qué sirve decir que se tiene fe? Si dice, si esa fe no produce obras y esa fe está muerta. Ahora vamos a ver qué es una fe viva. Acabamos de ver lo que es una fe muerta, ahora vamos a ver qué es una fe viva. Efesios 2:8-9 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se levante hacia el cuello y diga, yo me salvé porque hice esto, porque hice aquello. No, la Biblia dice que es un regalo de Dios y no es por nuestras obras, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra que nos salva, la obra perfecta de Dios, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y dice Efesios 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice para buenas obras, no dice por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos a ver qué es una fe viva. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, pero ¿la fe en quién? La fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios, no tenemos que hacer nada, solamente depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así como respiramos sin pagar el aire, así como vivimos sin pagar la vida, Dios nos da un regalo, la vida, nos da el aire y nos da muchas cosas gratis, la salvación
también es un regalo de Dios. Solamente Él puede hacer esa obra en nosotros. Y dice que no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice que por fe somos salvos. Y el resultado de la salvación son las obras. Pero esas obras no es para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos. Ahora es un resultado, es un reflejo de que somos hijos de Dios, de que hemos sido salvados por el Dios Todopoderoso. Esta sí es una fe viva. Creímos en Jesucristo, su Espíritu mora en nosotros, ese amor, esa bondad, esa misericordia que Él pone en nuestros corazones para amar a los demás. Y cuando amamos a los hermanos, es cuando dice que es cuando se refleja el amor de Dios en sus hijos, en que Él dio la vida por nosotros y ahora nosotros podemos amar a los demás. ¿Cómo? Ayudándolos en todo lo que podamos. Hemos sido bendecidos, pero no nada más para enriquecernos en este mundo. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Y eso es el llamado de Dios. Ayudar a otros y comunicarles que en Cristo hay salvación y que en Cristo está la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y si tenemos ahora sí la oportunidad de ayudar a alguien, hagámoslo con nuestras manos así, abiertas, bendiciendo a los hermanos en la fe o a cualquier otra persona que sea nuestro prójimo. Ahora vamos a ver una fe auténtica. ¿Qué es una fe auténtica? Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios le levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. El versículo 6 dice así: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y podemos ver en el versículo 7, dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y la fe auténtica se prueba como se prueba el oro. El oro pasa por fuego, se funde y brilla más y se hace una joya preciosa. Así es la fe auténtica. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a pasar por diferentes pruebas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Es hacernos personas más maduras en la fe. Personas que podamos conocer al Dios vivo y verdadero que tenemos. Que podamos animar a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, si tenemos una fe auténtica, va a pasar las pruebas y vamos a hacer, ahora sí vamos a salir así como que brillositos, como el oro, porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Tal vez para nosotros, pues, a veces queremos tener salud, queremos estar bien, no queremos tener problemas. Y como seres humanos le decimos, no, ya no más, ya no queremos más pruebas. Pero en los propósitos de Dios está el pasarnos ahora sí por el fuego. ¿Para qué? Para que seamos ahora sí más pulidos. Él nos está puliendo. Él nos está haciendo así como joyas preciosas para que brillemos en este mundo donde todo el mundo pues está en tinieblas, pero aquí nosotros tenemos que ser luz para poder dar a conocer a nuestro gran Dios, que Él está obrando en nuestra vida. Ese es el propósito de una fe auténtica. Ahora vamos a ver una fe que produce fortaleza. Santiago 1, 2 al 4 dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento.
pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Como veíamos, ahora sí en la fe auténtica, esta fe es la que nos produce fortaleza y dice que nuestra fe es puesta a prueba, así como vimos que tiene que pasar por el fuego como el oro para que salga una joya, para que brille más. Dice, estas pruebas que nos hacen ser unas personas maduras, plenas, sin que nos falte nada. Y también dice que debemos estar dichosos, se bienaventurados cuando sean sometidos a diferentes pruebas, a diversas pruebas. ¿Y qué hacemos como seres humanos? No, ya no quiero más pruebas. Pero en los propósitos de Dios dice que es posible dar las gracias y estar dichosos, gozosos, aun cuando estamos pasando por diferentes pruebas, porque es cuando realmente podemos conocer a Dios. Cuando todo está bien, no hay ningún problema. Tal vez tenemos que comer, tenemos trabajo, tenemos una casa, familia, salud, tenemos todo. Pero cuando las cosas no están bien, no es fácil dar, ahora sí, las gracias a Dios, pero su palabra dice que sí es posible. Entonces, aun cuando estemos pasando por pruebas, muchas veces tenemos que decir, gracias Señor, gracias, porque esto hace que yo te conozca más, esto hace que nos acerquemos a Él. Cuando hay una prueba, les aseguro que luego estamos de rodillas, estamos orando todo el tiempo, estamos leyendo la palabra del Señor y es cuando más tenemos esa comunión, esa relación con nuestro Dios. Entonces las pruebas también son de gran bendición. Demos gracias a nuestro Señor. Sé que no es fácil, pero en su voluntad lo podemos hacer, porque el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Ser personas maduras, plenas y que podamos consolar a otros. Ya vimos diferentes tipos de fe, pero ahora vamos a ver qué es la fe. En Hebreos 11 al 1, versión Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. En Hebreos 11:6, nueva traducción viviente, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Podemos ver que fe es una certeza, es una convicción de creer con una plena seguridad de que eso es verdad, de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo a nuestro Señor. Por fe lo hacemos. Y dice la palabra del Señor que nosotros andamos por fe, no por vista. No es por las circunstancias que veamos, sino por esa confianza que depositamos. El grado de confianza que tenemos en nuestro Señor es el grado que le conocemos. Si leemos mucho su palabra y meditamos en ella, memorizamos versículos, alabamos a nuestro Señor, confesamos nuestros pecados, les aseguro que podemos tener una plena confianza en Él. Nos tambaleamos, sí, somos seres humanos, pero también aprendemos a confiar en Él porque nos da promesas que siempre cumple. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así como nosotros como seres humanos, ¿qué pasa cuando alguien nos dice, yo no creo lo que tú me dices? O sea, como que nos molesta, nos incomoda. Pero ¿qué pasa si hay una persona que nos dice, no, yo te creo lo que dices porque tú tienes palabra, tú eres una persona que eres digna de creerle? Oh, pues nos sentimos honrados, ¿no? Nos sentimos bien. Imagínense con nuestro Dios. ¿Qué pasa si decimos, no, yo no creo lo que Dios dice y desconfiamos de Él? No, eso a Dios no le agrada. Pero ¿qué pasa si decimos, yo creo lo que Dios dice y Él lo cumple porque Él es Dios? Y dice su palabra, que el que desea acercarse tiene que creer que Él existe. Y además Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No de dientes para afuera, sino de manera sincera. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Lucas 17, 5 al 6 nos dice, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Dice el Señor que si tuviéramos nuestra fe como el tamaño de una semilla de mostaza, es la semilla más pequeña que puede existir. Si tuviéramos esa fe así de pequeñita, dice, podríamos decirle a este árbol o a esta montaña, quítate de aquí, pásate hacia allá, y nos obedecería. Pero a veces nuestra fe yo creo que es más pequeña que el semillo de la semilla de mostaza. Por eso
dice el Señor a sus apóstoles, les dijo, hombres de poca fe. Pero ahora los apóstoles le preguntan, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Muéstranos, dice, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor nos los dice en Romanos 10:17, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Esta es la forma de aumentar nuestra fe. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Cuando confiamos en una persona es porque pasamos tiempo con ella, porque tenemos tiempo de conocerla y entonces podemos confiarle algunas cosas que para nosotros son valiosas y podemos decir, te encargo esto o te confío esto. Pero ¿qué pasa con una persona que acabamos de conocer? Pues no le podemos confiar nada, no la conocemos y por lo tanto no es digna de nuestra confianza. Así nuestro buen Dios, cuando le conocemos, podemos confiar más en Él, pero si no le conocemos mucho, pues vamos a desconfiar. Y entonces dice la palabra del Señor que Cristo es la palabra de Dios, por eso tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que memorizar su palabra porque es la forma en la que le vamos a conocer. Y dice que es la forma de aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ya vimos los tipos de fe que podemos encontrar en la Biblia, pero ahora vamos a ver en quién debemos poner nuestra fe. Hebreos 12:2a dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Cuando Pedro le pidió al Señor, haz que yo camine sobre las aguas, él puso sus ojos en Jesús y en ese momento él pudo caminar sobre las aguas. Pero en el momento en que él quitó sus ojos de Jesús, ¿qué pasó? Él se hundió. Así dice Hebreos 12. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. De Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Por eso Él permite que pasemos por pruebas. Nuestra fe auténtica va a ser probada y es una fe que nos produce fortaleza. Es una fe que nos hace madurar y así podemos bendecir a otros. Vamos a ver un resumen sobre los tipos de fe que hemos estado viendo en este video. Una fe sólida, una fe sincera, una fe grande, poca fe, una fe muerta, una fe viva, una fe auténtica y una fe que produce paciencia o fortaleza. ¿Cuál es la fe que tú quieres tener? ¿Y cuál es la que tú puedes aprender a lo largo de este video? Te invito a que puedas ponerlo en práctica. Así como también es un reto para mí poner en práctica todo este estudio que hemos visto y que pueda ser de gran bendición en tu vida y en la mía. Vamos a ver una pequeña aplicación, una pequeña meditación sobre el tema que estamos viendo. Cada uno de nosotros debe examinar su fe. Con el grado de fe que tenemos, debemos trabajar y servir para el reino de nuestro Dios. Ver qué estamos haciendo con el nivel de fe que tenemos. La fe es certeza, es convicción, no es duda, no es incredulidad. La fe debe ser probada. Por ejemplo, un té, si lo ponemos en agua, suelta su verdadero sabor. Así nuestra fe, hasta que nuestra fe es probada, va a dar los resultados de que si es una verdadera fe o es una fe falsa. ¿Cuál tipo de fe queremos tener? Ya vimos los tipos de fe que nos habla la Biblia, incluso cómo aumentar nuestra fe. Ahora hay que poner en práctica lo que hemos aprendido y esto me incluye a mí. Cada vez que puedo hacer un discipulado, cada vez que puedo meditar un poco sobre la palabra de Dios, puedo aprender demasiado. Yo soy la primera que soy bendecida y puedo ahora sí comunicarte un poquito de lo que Dios ahora sí me habla a través de su santa palabra. Entonces, esta sería una forma de cómo aplicarlo en nuestra vida después de poder escuchar este video. Para terminar este discipulado, terminamos orando. Padre, gracias te doy por la lectura y meditación de tu santa palabra. Como seres humanos fallamos mucho. Perdona la falta de fe que a veces tenemos. De todo corazón deseamos servirte para tu reino y para tu gloria. Ayúdanos. Creemos en ti y deseamos conocerte más para confiar más en ti. Te pido por cada una de las personas que están viendo este video, que les bendigas en cada área de su vida. Padre eterno, también te pedimos por las personas que sabemos que no tienen trabajo, que se han quedado tal vez sin comida, sin casa y tal vez sin familia.
Ayúdanos, Señor. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás con nosotros y si te tenemos a ti, Señor, nada nos faltará. Ayúdanos para que podamos ser de bendición para otras personas y que cada persona que vea este video sea animada con tu santa palabra. Gracias, Señor, por las veces que me has permitido pasar por diversas pruebas. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas he visto tu mano poderosa, he visto tu amor y tu misericordia. Ahora sí, siempre conmigo, Padre eterno. Nunca me has dejado y nunca me has desamparado. Y así como me bendices a mí, yo estoy segura que tú bendecirás a más personas. Gracias, Señor, porque siempre tratamos de hacer las cosas que te agradan. Siempre fallamos, Señor. Somos seres humanos. Perdónanos, Padre eterno, y ayúdanos para poder darte la gloria y la honra que tú te mereces. Todo esto lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Si es la primera vez que ves este video, te invito a que veas estos otros videos. Te aseguro que serán de gran bendición para tu vida y no tan solo para esta, sino para la vida venidera. Te invito a que puedas compartirlos con más personas. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Dios te bendiga. Si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Shalom, que significa la paz de Dios sea contigo.